Bienvenidos a un nuevo programa de teatro crítico. En esta ocasión tenemos la compañía de José Ramón Esquinas, que nos va a ayudar con el asunto de la vigencia o actualidad del DIAMAT, del materialismo dialéctico. Seguramente surgirán varios temas a lo largo del programa, pero vamos a empezar por una idea que recorre varias de las exposiciones de José Ramón sobre este asunto, que es el DIAMAT ya no solo como un desarrollo de la filosofía marxista, sino también como un periodo de la historia del Imperio ruso y su modulación, en este caso soviética, ¿no? Entonces podemos empezar por el DIAMAT como corriente filosófica rusa y su actualidad hoy en Rusia y qué problemas puede llevar junto a ello en materia pues geopolítica, por ejemplo, como veremos también, y su papel pues en la política pues o del Partido Comunista de la Federación Rusa, etcétera, ¿no? Entonces, pues José Ramón, bienvenido a Teatro Crítico. Gracias. ¿Y qué podemos decir del DIAMAT hoy en Rusia? Bueno, pues primero nos tenemos que remontar un poco a la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, el exilio ruso veía al DIAMAT, a la filosofía soviética, como algo contrario a la tradición rusa. Es decir, nosotros los exiliados, vendría a decir, somos los depositarios de la filosofía tradicional y de la teología ortodoxa rusa, y lo que hay en la Unión Soviética es algo extranjerizante. En la propia Unión Soviética pues se quería conectar pues con toda la tradición del idealismo alemán, porque era lo que se vinculaba a la tradición del idealismo alemán, y también se veían como herederos de la tradición de los revolucionarios rusos, el populismo ruso y tal. Pero no ponían énfasis en el carácter ruso del DIAMAT en la medida en que lo presentaban como una filosofía universal y con vocación universalista. Es justamente a la caída de la Unión Soviética cuando se empieza a plantear en serio, y los rusos empiezan a plantear, bueno, esto que ocurrió en la Unión Soviética, bueno, y que todavía sigue ocurriendo, que ya ahora hablaremos un poco de ello, del materialismo dialéctico, hasta qué punto es ruso o hasta qué punto no lo es. Y se vincula, como dije en mi conferencia, casi todas las vinculaciones se hacen a partir del cosmismo ruso. El cosmismo ruso, que surge en el siglo XIX vinculado a la teología ortodoxa, quiero decir, sería como la rama filosófica de la teología ortodoxa, pues que ve el cosmos como una totalidad, lo que llaman una unitotalidad, una totalidad donde en ese culmen está el hombre, que es capaz con su razón de controlar el cosmos y de dominarlo, y de romper con las fracturas que ellos interpretaban que tenía el hombre, tanto el hombre con la naturaleza, el hombre con Dios y el hombre con el hombre, ¿no? Entonces, este proyecto de soteriología, de salvación por el conocimiento, por la tecnología, pues engarzó muy bien con el DIAMAT, porque muchos discípulos de Fiodorov, ¿no?, del padre del cosmismo ruso, pues serán a su vez maestros de marxistas, de gente que después tendrá un papel importante en la constitución del materialismo dialéctico, y a partir de ahí, pues claro, hay una continuidad, y aparte, pues bueno, muchos de los filósofos importantes que tuvieron la Unión Soviética tuvieron conexión o directamente fueron popes, como Asmus, que yo citaba, o se habían formado en seminario. Bueno, el mismo Stalin se formó en un seminario. Entonces, estas ideas teológicas y filosóficas del comunismo ruso están presentes. Bueno, hoy está todos. Es normal admitir que los filósofos rusos hoy día admitan esa conexión con la tradición rusa sin ningún problema. En ese sentido, si hoy el materialismo dialéctico sigue presente en Rusia y no sigue presente en ningún otro sitio
En Cuba es testimonial, en China, bueno, en China no sabemos por el hermetismo lo que hay, ¿no? Pero si sigue tal, con sus parámetros muy parecidos a como estaba la Unión Soviética, es porque es algo que responde a una tradición rusa que desborda un poco lo que era la Unión Soviética. Podríamos decir que no hay un salto, aunque en la Unión Soviética, digamos que la piedra de toque fuera la obra de Lenin, especialmente Materialismo y Empiriocriticismo, antes hay figuras rusas como Plejánov y Bogdanov también, ¿no? Que afirman un poco ese particularismo, por decirlo así, ruso. Una cosa que comentábamos esta mañana en privado era que, por ejemplo, el Partido Comunista de la Federación Rusa a Marx lo tiene un poco apartado, pero a Lenin no, porque Lenin es algo propio y Marx es algo más extranjero, ¿no? Y cómo se puede vincular un poco eso a que el Partido Comunista de la Federación Rusa sea oposición, pero oposición un poco blanda, ¿no? Que, por ejemplo, apoya el programa de Rusia en Ucrania, ¿no? Sí, bueno, vamos a conectar primero con esto que has dicho de Lenin. Lenin se enfrenta, quiero decir, materialismo y empiriocriticismo, está pensado contra Bogdanov, también contra Marx y contra... Pero el referente ruso que tiene es a un bolchevique, otro bolchevique que como era Bogdanov, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta algo que hemos comentado también en privado esta mañana, ¿no? Que los bolcheviques son una corriente maximalista, buscan la revolución, son revolucionarios profesionales, están implicados en todas las esferas, y entonces la primacía de la acción, del individuo como ordenador de la realidad, pues esto lo recoge Bogdanov en su textología, ¿no? En su filosofía de la experiencia. El sujeto, el tecton en griego es aquel que opera con cosas físicas, ¿no? Cuando en la Biblia se dice que San José o Jesús eran tecton, es el término que se utiliza, pues no es carpintero, como a veces se traduce, es aquel que opera con materiales sólidos. Pues bien, por eso utiliza Bogdanov su textología. El sujeto está organizando el mundo, entonces claro, si es el sujeto el que organiza el mundo, ¿existe la verdad o es todo construcción, y diríamos, o es construcción del sujeto? Y ahí Lenin entra en escena, sobre todo defendiendo la idea de verdad. Dice, no, aquí tenemos que referirnos a la verdad, existe la verdad absoluta, existe una verdad relativa, y hay que defender la verdad frente al constructivismo, que él lo veía como un peligro. Entonces, es paradójico, en principio se presenta como paradójico, que Lenin, siendo un bolchevique, entre a saco, porque entra duro a criticar justamente a los bolcheviques en filosofía, a Lunacharsky, a Bogdanov, que están vinculados a este cosmismo ruso, a esta visión del hombre como constructor y dominador, como la idea del genocidio, ¿no? El que domina la creación, y Lenin entra para decir, ahí tenemos que tener en cuenta la idea de verdad. Entonces, curiosamente defendiendo, pues teniendo una postura, digamos, menchevique, ¿no? Vinculada con Deborin, que entonces era menchevique, bueno, y lo fue hasta la Revolución Rusa. Entonces, Lenin, todo esto viene, porque claro, Lenin se entronca con una tradición rusa, y en el momento en el que el Partido Comunista de la Federación Rusa ya no quiere tanto hacer una revolución, y entonces, curiosamente, Marx no le sirve, porque ya han aceptado pues un capitalismo con características rusas, para decirlo así, pero Lenin, tanto como teórico y como político que piensa contra Occidente, contra el imperialismo, contra todos los enemigos los enemigos que tuvo Lenin, Francia, Alemania, incluso China, un montón de enemigos que pudiera tener, pues eso, los mismos problemas geopolíticos que tuvo Lenin,
son reconocibles en la política, en la geopolítica rusa actual. Entonces, claro, también no hay que olvidar que Marx fue un furibundo antirruso. Quiero decir, si le dicen a Marx que su filosofía va a triunfar en Rusia y que aquello va a fracasar, dirá, pues, con razón, porque era bastante, esto es conocido, ¿no? Veía a Rusia como el bastión de la reacción. Un poco como hoy se está viendo, como se ve ahora Rusia en el mundo de influencia norteamericana o europea, ¿no? Putin es el mal y nos tenemos que tener cuidado porque nos va a invadir. Si dejamos, pues ya mismo están por la Costa del Sol los ejércitos soviéticos, van a recorrer toda Europa. Entonces esa visión de Rusia como la reacción también vincula con la gran... Bueno, Rusia se puede definir de alguna forma, la política rusa es un antiliberalismo intrínseco. Es decir, Rusia no ha conocido lo que es una tradición liberal, pues realmente nunca, porque la revolución rusa de la de febrero fue socialista. Entonces, el liberalismo político tal y como se entiende en Occidente, de las democracias homologadas, esto de la democracia, una democracia canónica, pues equiparable a la francesa o a la británica, no, eso en Rusia nunca lo ha conocido y tampoco tendría por qué conocerlo, quiero decir, que es su tradición. Y entonces, desde esta postura, esta ideología occidental o liberal, como podemos llamar, pues claro, se ve la conexión entre zarismo, mundo soviético y la Rusia actual, se ve como un todo continuo y claro, hay un fundamento para esto, tampoco nos vamos a engañar, pero no el fundamento, el hilo es el mal antiliberal, no, el fundamento es que el proyecto liberal pues surge cuando surgen unas circunstancias concretas en Europa, tiene unos componentes muy marcados pues con el mundo francés, con el imperio británico, y ese no tiene por qué ser el caso de Rusia, como no lo es de China, como no lo es de la India. Quiero decir, hay más cosas en el globo que Francia o que Gran Bretaña, y eso es lo que algunos no quieren reconocer. Entonces cuando en los libros de política o los de filosofía se critique mucho el eurocentrismo, pero uno dice, bueno, al final tenéis lo peor de una visión eurocéntrica, entre comillas, es justamente creer que Europa es simplemente una sola tradición. Y ahí está ningunear tanto la rusa como la tradición hispana, donde también somos sospechosos de, en el fondo, no ser auténticamente democráticos o liberales. Pues claro, si la influencia de la Iglesia ortodoxa o de la teología ortodoxa es fuerte en Rusia, en el mundo hispano es la teología católica. Y claro, tanto el catolicismo romano como el catolicismo ortodoxo, porque son dos tipos de catolicismo, son profundamente antiliberales. Por más que algunos liberales quieran rebautizar la tradición católica o ortodoxa. La verdad es que el asunto de esto que me has comentado ahora me ha recordado precisamente a mis estudios del europeísmo, porque parece que la barbarie oriental que representa a Rusia es como un leitmotiv constante en la historia, ¿no? Y como lo que se contrapone a eso pues es la democracia. Europa son más o menos un cajón desastre en el que se meten las mismas ideas, ¿no? Ayer veíamos que estamos actualizando, para que lo sepan todos nuestros espectadores, la sección dedicada a la filosofía soviética en el proyecto Filosofía en Español, y hoy hemos incluido un texto de Pavel Kopnin, ¿no? Y por casualidades a ti te salió un tema relativo a la actual situación en Ucrania, ¿no? ¿Qué problema puede haber con figuras particulares que están de la época soviética, pero que están porque son de esa antigua República Soviética o porque fueron profesores en aquellas universidades? ¿Qué problemas puede ir aparejadas a figuras como la de Kopnin, por ejemplo? Claro, Kopnin, aunque es ruso, pues estuvo gran parte de su vida académica estuvo en Kiev,
y monta allí una escuela, tiene una serie de discípulos, y después él vuelve a Rusia. Claro, durante la época de la Unión Soviética pues esto no supone ningún problema, pero una vez caída la Unión Soviética y la fragmentación, en Ucrania se reivindica la figura de Kotnin como diciendo, bueno, aquí montamos una escuela que es distinta a la rusa, un poco esta cosa que se hace de crear identidades un poco artificiales, porque claro, si quieren negar lo evidente, pues que hay una continuidad entre la filosofía que había en la Ucrania soviética y la filosofía pues rusa, pero se quiere montar una identidad sobre, bueno, aquí teníamos nuestro hecho diferencial, pues en esta escuela de Kotnin. ¿Qué pasa? Pues que ahora las tornas han cambiado, ahora ya Kotnin se ve como un peligroso ruso que viene a traer pues ideologías extranjeras, una ideología imperialista que viene de Rusia, y en Rusia ahora se rescata a Kotnin, pues como diciendo, no, Kotnin es un ruso, ¿ve? Y muestra de la grandeza de Rusia es que va a Ucrania y no la destruye, sino que crea una escuela filosófica de importante calado, ¿no? Diríamos una perspectiva generadora. Y entonces, claro, toda esta dialéctica pues está influyendo en cómo se lee pues el propio pasado filosófico de cada región, porque ahora lo que se intenta, claro, es de desrusificar toda la filosofía ucraniana, cosa que pues en parte es imposible, claro. Sí, es complejo. Ya han salido varios temas que nos pueden conducir un poco a la recepción y a la concepción que hay del Diamat a este lado del telón de acero, ¿no? Que sería el llamado marxismo occidental y en buena medida, visión caricaturesca que hay del materialismo dialéctico, ¿no? Decía, la conversación que tuvimos a mí me recordaba un texto de Josep Fontana, precisamente hablamos de la buena escuela de historiadores marxistas que hay en España, uno de ellos es Josep Fontana, seguramente el más destacado, y Josep Fontana se refería aquí a los manuales althuserianos y el estructuralismo althuseriano y los manuales de Martha Harnecker, pero yo creo que se puede llevar un poco a los manuales del Diamat, ¿no? Que venía a decir algo así: yo nunca he formado parte de esta escuela, pero estos manuales toscos de las últimas instancias y demás sirvieron para educar a militantes de todo el mundo y recordar que el marxismo no es algo para, digamos, aquí para apoltronarse, sino que es una herramienta de lucha política, ¿no? Y que el Diamat hasta cierto punto era más rico de lo que podemos extraer, pues de si leemos el manual de filosofía de Afanasiev o de Konstantinov, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, un poco la caricatura que hay del Diamat desde el marxismo occidental, y también un poco la idea que reproduce Domenico Lo Surdo, el italiano, de que el marxismo oriental podía resultar tosco y demás, pero no fue como el occidental, que se olvidó de lo que era la revolución y de lo que era el marxismo propiamente dicho, ¿no? como doctrina política. Entonces, ¿qué podríamos decir de esa caricatura? ¿Cuánto tiene de verdad? ¿Cuánto...? A ver, toda caricatura, si es caricatura, al menos tiene que mantener cierta forma con el original, claro. El Diamat, tal como se presenta en los manuales, es muy tosco, pero claro, cuando definimos que algo es tosco o no es tosco, ¿respecto a qué? Quiero decir que tener en cuenta que en el mundo occidental, los que realmente han estudiado bien el materialismo dialéctico son los sacerdotes. Es la Iglesia Católica, la única que tuvo tanto un instituto oriental, el Colegio Rusorum, del que era director el padre Peter, un jesuita, son los que realmente, y de hecho muchos occidentales, muchos marxistas te dicen, pues yo el Diamat lo he estudiado a través de ellos, no a través de los manuales. Entonces, quiero decir que, claro, si comparas, por ejemplo, el neotomismo, ya bastante desarrollado y bastante
Con el Diamat, pues claro, tú puedes decir, el newtonismo es mucho más potente de esos manuales que nos llegaban. Pero si lo comparas con otros tipos de filosofías de moda francesa, postmodernas, cosas de metáfora, ¿no? De todo es metáfora, todo es lenguaje, pues ahí te das cuenta, como el propio padre Vetter dice, lo bueno, decía comentando a la filosofía soviética, o Bochevsky también lo decía, es que se plantean los problemas como se lo plantea la filosofía tradicional. Quiero decir, ¿qué filósofo, vamos a hablar en España, puede decir, venga, voy a hacer una filosofía de lo que es la relación, qué son las relaciones, o qué es la dialéctica, pero en un sentido sistemático? No hay nadie que lo haga, es todo doxografía sobre lo que Marx quiso decir, es un poco hablar de Kant, un poco hablar de Heidegger, pero después no hay una mínima sistematización. Entonces, en comparación con la filosofía estándar de la academia, pues muchas veces es mejor, muchas veces menos vulgar, porque cuando preguntan, bueno, hoy lo que dice el manual, el Rosenthal, ¿no? El diccionario, es metafísico, porque lo que dice sobre tal idea, ¿no? Bueno, ¿y cuál es tu idea sobre las relaciones, o sobre la causalidad, o sobre el Estado? Y ahora resulta que lo que tú piensas es mucho más metafísico. Dices, vale, el diccionario será metafísico, pero es que muchas de las posturas que tiene la izquierda actual ya no es que sean metafísicas, ya es que son delirantes, de confundir cosas. La misma idea de verdad. La misma idea de verdad ya se ha abandonado por un constructivismo que no es ni siquiera el de Bogdanov. Ya quisieran tener el constructivismo fuerte, porque Bogdanov tenía un constructivismo fuerte, no mentalista, no de la mente que está construyendo de tal cosa, es porque si yo me siento así, si yo lo construyo así, bueno, pero tú lo construirás con materiales objetivos y eso tendrá unas conexiones objetivas. Pues nada. Entonces, cuando decimos que es vulgar, depende con qué filosofía. Claro, por ejemplo, alguien que haya leído a Gustavo Bueno, pues verá que entre Gustavo Bueno y el Diamat pues hay un abismo en cuanto a complejidad de plantear los temas. Pero si estás acostumbrado pues a una papilla ideológica postmoderna, pues el Diamat la supera, porque se plantea los temas como de una forma sistemática y con clasificaciones y oponiéndose. Por ejemplo, todo esto que ahora se habla del marxismo cultural y tal, pues en los años 70 empieza, porque yo cuando hice la tesis doctoral me di cuenta que sobre la escuela de Frankfurt los soviéticos no habían publicado prácticamente nada hasta el año 69-70, que de pronto empiezan a publicar críticas a la escuela de Frankfurt. Y claro, ¿por qué? Bueno, ya se sabe por qué, ¿no? Porque en la Guerra Fría Estados Unidos está fomentando la escuela de Frankfurt justamente para atacar el marxismo soviético y para minar el marxismo. Entonces, todo esto del marxismo cultural que ahora se habla, eso no viene de Rusia, viene de los Estados Unidos. Yo tenía una de mis alumnas polacas en la clase, estábamos discutiendo y salía el tema del marxismo y del comunismo, y entonces uno, no, porque han llegado el movimiento LGTBI, traen no sé qué, y la chica con muy buen criterio dijo, no, espera un momento. En Polonia, todo esto del progresismo, del movimiento LGTB, del ecologismo, del feminismo, eso ha venido cuando ha caído el socialismo. Eso antes no existía. Bueno, no existía, y si existía, pues se le metía en la cárcel. Quiero decir que no había... quiero decir que eso no ha venido no es un marxismo cultural, eso es un liberalismo, ni siquiera liberalismo, eso es ideología que viene de las universidades de Estados Unidos, de las universidades francesas o inglesas, con un fin concreto de neutralizar al marxismo más crítico. Y ahora pues se lo comen, la izquierda actual se lo está comiendo con patata como si fuera el último grito del progreso, cuando es
la ideología que los ha carcomido. Si ahora en Podemos se preguntan, ¿y por qué Podemos estar así? Hombre, porque os habéis comido la ideología del enemigo, entonces, ¿de qué te extraña? Que estéis como estáis. No sé. Bueno, ha salido el tema de los sovietólogos, como es decir, filtrado por la ideología soviética filtrada por curas. Tenemos aquí un ejemplar de la ideología soviética de Gustavo Bécquer y los fundamentos del marxismo-leninismo de Baldomero Ortoneda, pero podríamos citar a Carlos Valverde, bueno, algunos cuantos más, Bochensky, de Jurre, cercano al PNV, de hecho. El actual líder del Opus Dei también tiene un libro sobre marxismo. Y ha salido aquí el asunto de la Escuela de Frankfurt, que quien empezó a editarlo, bueno, no sé si lo empezó a editar en España, pero quien lo editó bastante en España fue Taurus, que es también una editorial de origen católico, que también quien edita ensayos materialistas, tal vez bajo la misma lógica. Ensayos materialistas y los textos que puede editar Taurus de Walter Benjamin y Adorno principalmente, pues es qué interés puede tener esta editorial en este marxismo, en este materialismo, pues que da de cachetes al diamant soviético, ¿no? Hoy se publican libros como este, que además tiene un título bastante revelador, ¿no? De regreso a Marx, entendemos a un verdadero Marx, y que al final de este libro viene a hablar de cuál es la situación de Marx en diferentes países, y habla entre otros de Rusia y China, y siempre pone en valor a los, primero, académicos. No se sabe de marxistas militantes, son académicos, yo creo que esto es muy relevante mencionarlo, y son académicos que se salen precisamente de la escolástica, del dogma, pues eso, de lo tosco de los manuales soviéticos, etcétera, ¿no? Y pues estas operaciones que mencionábamos antes sobre Taurus, pues hoy pueden ser lo mismo con ACAL, con Belaterra, con Traficantes de Sueños, editoriales que se reclaman marxistas o de izquierda radical, izquierda emancipadora, etcétera, etcétera, pero luego tú abres el libro y la única enseñanza política que extraes es que el primer paso para la emancipación es comprar el libro, precisamente, ¿no? Comprar a los intelectuales, pero no sabes cómo ejercer poder ascendente después, ¿no? Podemos decirlo. Entonces, después una cuestión que ya ha salido y que tiene que ver con esto del marxismo occidental y de las trampas que se hacen con el marxismo es el asunto del eurocentrismo y lo que comentamos sobre los estudios neocoloniales, la teoría de la dependencia, etcétera, ¿no? Sí, bueno, sobre esto del regreso a Marx, hay una tendencia a ver a cierto, por ejemplo, a Ilienkov, ¿no?, como una especie de disidente. A ver, en parte podían estar medio marginados, pero, vamos, tanto como puedan estar un profesor de universidad, yo qué sé, de la Universidad de Extremadura aquí en España, quiero decir, está marginado, pero no tan perseguido. Quiero decir, hay una construcción desde editoriales como esta, o desde, vamos a decirlo, del mundo occidental, en crear disidentes allí donde no había tales disidentes. Ilienkov, tú lo lees y está dentro de los esquemas del Diamant, claro, mucho más elaborado, más sutil, con mayor profundidad, pero igual que Lukács también, después cuando ya cambia, cuando le llaman al orden por historia y conciencia de clase, que él reconoce el error, ¿no? Y pues ya a partir de ahí está dentro de un esquema del Diamant, claro, a otro nivel quizás, pero claro, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de nivel, es que lo que llega aquí, lo que se traduce muchas veces, lo más de divulgación vulgar, las publicaciones más académicas o más interesantes, pues quedaban en ruso, y aquí en Occidente en general y en España en particular, pues nadie hacía el interés por estudiarlo, y no porque no hubiera conocimiento de lenguas extranjeras, porque aquí estaban gente que se dice marxista, está haciendo tesis sobre Heidegger en alemán, sobre o cualquier pirado en francés,
Entonces uno dice, bueno, ¿no podéis aprender ruso y meteros con esta gente? En serio, aunque sea, vamos a criticarlo, que no estamos diciendo ni mucho menos que haya que... Si el materialismo dialéctico es criticable y hay que criticarlo, pero es que la crítica, quiero decir, hay niveles de críticas y la crítica lo que hace es clasificar. Y al clasificar, pues ver qué tiene, que es asumible, que no, qué visiones pues son, por ejemplo, toda la visión sobre la Edad Media, que es muy sesgada, que es muy... no hay un conocimiento realmente de lo que es la filosofía católica medieval, pero como tampoco la hay muchas veces en la teología ortodoxa rusa. Quiero decir que eso también son cuestiones de la propia cultura a nivel académico, que bueno, que hay muchos prejuicios, y bueno, de lo que se trata es de ponerlos, clasificarlos y ver, pues mira, pues esto, hasta aquí llega el error, hasta esto es asumible, un poco lo que hacía el padre Bede, lo que hace Bochensky, van por esa línea, son más críticos en el sentido de clasificar y desde su sistema intentar exponer al contrario, que o bien pues se entiende la crítica como decir una especie de sociologismo, esto es dogmático. ¿Por qué es dogmático? No se sabe por qué, sino es dogmático porque definen, bueno, pues usted también tendrá que definir las cosas, ¿no? Pues como aquí, claro, como mucha de esta filosofía pues no ni define, ni clasifica, ni entra en precisar, ¿no? Pues entonces esto es dogmatismo. Pues es dogmático el llamar, como mucha gente llama dogmático a la filosofía de Bueno, como llama dogmáticos a Santo Tomás, como llama dogmático a cualquier filósofo, pues porque define, porque dice cosas, bueno, oponte, quiero decir, pues tú a eso, ¿qué le estás oponiendo? Pero es que te encuentras mucha gente aquí en la academia que te dice, el capital es una relación social, y le preguntas, bueno, ¿y qué es una relación? Ah, no sé. ¿Y qué es eso de social? Tampoco lo sé, pues entonces realmente no estás sabiendo lo que estás diciendo, estás repitiendo como papagayo el que supuestamente ha vuelto a Marx, lo ha vuelto a releer, pero coño, tendrás que meterte en lo que significan las ideas que están envolviendo tu sistema. Entonces, estos intentos de volver a Marx recuerdan un poco a la sola escritura de Lutero. Bueno, olvidémonos de la tradición, olvidémonos de Plejano, olvidémonos de Bogdanov, olvidémonos de tal, y volvamos a donde está la auténtica verdad, que es en Marx. Pero bueno, aparte de Marx dejó un cúmulo de textos desconectados, es decir, él escribió realmente libros publicados en vida por él, hay muy pocos libros, y algunos pues tienen un componente crítico que se nos escapa, como el Gerbos, ¿no? Ese lo publicó en vida, pero está dentro de la polémica con los exiliados alemanes y no se entiende, como no conozcas muy bien como historiador la época y las polémicas internas, no te enteras para nada. Entonces, lo que publicó en vida pues es poco, y después lo que ha publicado pues son o extractos, obras que están por medio hacer. Entonces todo eso requiere una sistematización. Pensar que te puedes acercar a Marx y te va a dar una verdad directa, pues es como el que se cree que acudiendo a la Biblia directamente va a obtener y deshaciéndote de la tradición vas a alcanzar por ti mismo la verdad, ¿no? Aparte tiene que haber una tradición y que piensa continuamente y que está sistematizando esas ideas que están ahí. Porque gente como Bogdanov o el Diamant, que si Bogdanov era un marxista tan ortodoxo como pueda ser Lenin. Entonces, ¿por qué tienen dos sistemas distintos? Porque son materiales, se pueden reorganizar de forma distinta. Y aquí en España te comentaba el tema de Lorenzo Peña. Su sistema de ontología dialéctica, él siendo marxista, pues lo organiza de otra forma. No hay una forma unívoca de ordenar los materiales, bueno, como de hecho en la propia socialdemocracia alemana no lo hubo. ¿Por qué? Pues porque las ideas se pueden coordinar de muchas formas y se piensa también contra alguien. Pues no es lo mismo pensar contra Düring, por ejemplo, que
que Plejano es que estaba pensando contra el populismo ruso. Entonces, ese componente, tienes que conocer un poco el populismo ruso para comprender las coordenadas de Plejano. Entonces, estos componentes apagógicos de quién piensa contra quién y cómo se van modulando las ideas, las pierdes pues en una especie de doxografía, de creyendo, pues yo volviendo al texto originario, me voy a deshacer de todo esto que está mal de la tradición para alcanzar la verdad, pero además encima con mala fe, porque aquí no, pues te empieza a hablar de Marx y el género y Marx y el feminismo, queriendo construir un Marx pues que no es de un Marx, fue de alguien del siglo XIX, entonces no le puedes esperar que ahora te hable sobre la ideología queer, porque es que eso no estaba ni en su horizonte, ni siquiera para criticarlo. Entonces tú querer ahí, queriendo volver a Marx, pero encima lo que estás haciendo es todavía peor que la buena filología. Pues bueno, si todavía te dedicas a hacer un estudio filológico, doxográfico, decir, pues esto Marx lo toma de aquí, todavía eso te puede tener un interés, pero si encima lo que estás haciendo es presentar otro más, pues lo que estás es vendiendo una mercancía falsa. Estás tergiversando las cosas. Que estamos yendo un poco hacia España. Yo una frase que te escuché en los encuentros en los cursos de verano de Santo Domingo de 2022, uno de los muchos problemas que tienen los comunistas es filosófico, porque se han desentendido de su tradición, dijiste literalmente, y están leyendo a franceses. Sí, sí. Entonces, desarrollar un poco esta idea de la tradición, y bueno, además de franceses, sí que es verdad que parece que los filósofos españoles de cabecera, que se autodefinen marxistas o de la tradición marxistas, pues han querido hacer eclecticismos indeseables, como Marzoa con Heidegger, Liria con Kant, o pues se me ocurren ahora sociólogos como Andrés Piqueras o Jesús Rodríguez Rojo con Max Weber, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese valor de la tradición o de un sistema como es el Diamat, que puede tener sus componentes metafísicos, toscos, como se suele decir, pero sistemático al menos, ¿no? Claro, además, Perry Anderson, en el libro sobre el marxismo occidental, cuando se pregunta, dice, ¿por qué en España no hay un marxismo como en Italia, que está Gramsci? Y dice, porque en España no hay filosofía sistemática. Eso lo dice así, tal cual. Y claro, pero usted no tiene ni puñetera idea de filosofía española. Pero bueno, lo dice. ¿Por qué? Porque la filosofía sistemática que hay en España es la escolástica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la izquierda en España, desde que se constituye con la izquierda liberal, pues lo que está mirando, los liberales miran sobre todo Riego, Evaristo San Miguel, están mirando a Inglaterra. Después, la socialdemocracia, cuando nace el socialismo, mira a Krause, a Alemania, a la filosofía de Krause, y ya después, durante la transición, en el franquismo y la transición, pues hay mucha influencia de todo el pensamiento francés. Pero nunca hay una visión de, bueno, y aquí en España, que tenemos una tradición escolástica, ¿por qué no miramos a ella? No hay una desconexión con la propia tradición española, que tiene que ver también con la idea que la propia izquierda se va haciendo de España. Entonces, pero ni siquiera hay un conocimiento negativo para criticar, que no estoy diciendo, te tienes que hacer escolástico, no, es que el desconocimiento es abismal, y de hecho yo creo que los únicos que han conocido la tradición escolástica bien es Lorenzo Peña y Gustavo Bueno. Además, se han caracterizado por ir contra el separatismo, curioso, vamos, que no es curioso, que está ahí, que tiene relación, porque el resto, el desconocimiento, es total.
pero total, a unos niveles de vulgar. Entonces, mientras que la tradición católica sí ha conocido bastante bien el marxismo, bueno, los 2 tomos del Padre Yurre son bestiales. No sé si lo habrán leído, pero, sí, los tengo en casa. Pero son alucinantes, de lo bien hecho que está, lo sistemático, eso es, no hay, quiero decir, está la saga de cualquier cosa que se haya hecho en el extranjero, y sin embargo no hay algo parecido de un marxista en España. Quiero decir que hay mucha literatura contra la Iglesia, pero en plan sociológico, de ¿qué ha hecho la Iglesia? Pero no hay un conocimiento de una tradición que muchas veces los ha conformado, porque todos ellos, muchos se han formado en colegios de cura, tienen influencia, pero no han asumido ni siquiera críticamente esa tradición española. Entonces, eso hace que la izquierda, la marxista aquí en España, pues tenga un poco de esquizofrenia y de no enterarse ni siquiera de su propia tradición. Pero bueno, es que no conoce ni la propia tradición de izquierda española. Es decir, ¿cuántos te conocen al dedillo la Revolución Francesa, la Revolución Rusa? Se saben hasta el último bolchevique que estuvo en tal sitio, pero después le habla de la gloriosa en España y no saben ni qué es. O bueno, aquí Izquierda Unida protestó por una calle que se llama Milicias Nacionales, creyendo, pero coño, que las milicias nacionales son de la Revolución Liberal. Pues no, como son nacionales y son milicias, pues esto tiene que ser de la guerra civil, no puede haber otra. Entonces, eso alguien que conoce su tradición no lo diría. ¿Qué es lo que pasa en Rusia? En Rusia sí se es consciente de un pasado, aunque se critique y aunque, quiero decir, ahora mismo el Diamat o el materialismo dialéctico es una opción más que hay en la universidad, que tiene su fuerza, pero no es la única, pero todo el mundo sabe que forma parte de su tradición. Cuando hablan de estos filósofos lo conocen y ven los problemas, que los hay, los critican, pero aquí la desconexión con la filosofía española en general y con la filosofía escolástica en particular es total. Entonces están, claro, de alguna manera están castrados para conocer la propia realidad española. De hecho, una cosa que siempre me llamó la atención es que hubo un intento, pero que no hay unas ediciones de obras completas de Marx y Engels en español. Es curioso que una lengua tan importante no tenga edición de obras completas, aunque Crítica intentó hacer una de mano de Sacristán con Grijalvo, pero que acabó incompleta. Y de hecho, ahora que hablamos de Sacristán y esto de la falta de tradición marxista en España, yo me estoy acordando de una publicación de los encuentros de filósofos jóvenes del 73 en Santiago de Compostela, en la que por decir alguna vergüenza, ahora que no nos está escuchando, Gustavo Bueno Sánchez con Gabriel Albiac proclamó la dictadura del proletariado en aquellos encuentros. Aparte de eso, en ese texto se menciona que en España hay muy poco marxismo, y es que de hecho se dice en ese texto que el marxismo en España es el PCE, Sacristán y el grupo de Gustavo Bueno. O sea, había tan poco marxismo que había que reclutar a Bueno, porque si no había nada, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que en Hispanoamérica sí que parece ser que, bueno, pues esos Pueblos Unidos, Grijalvo y demás, al Diamat se le ha dado más importancia, y hoy en Cuba parece que se trata algo a la figura de Ilienkov, por lo que nos han comentado aquí mismo, de hecho, el compañero Duzan Ávila, creo que se apellidaba. También la importancia tal vez de un PCE que necesitaba desmarcarse de la Unión Soviética, ¿no? También, por eso podríamos hablar incluso de fundamentalismo democrático en el PCE y la traducción filosófica de eso, ¿no? Claro, ¿no? Va por ahí, ¿no? Es el intento de desmarcarse
de la Unión Soviética, pero además no construyendo un sistema filosófico propio, sino bueno, me desmarco de la Unión Soviética y ¿qué hago? Pues me sumo a alguna moda, que hay mucho material publicado, además en la Fundación ha publicado mucho material de la influencia de todo esto del Congreso de la Cultura, la CIA. Quiero decir, aquí ingenuidad pues poca, quiero decir que esto, la naturaleza aborrece el vacío, quiero decir que si tú te alejas de los soviéticos, y está bien, quiero decir, es una opción quiero decir, aceptable, que forma parte de la dialéctica histórica. Bueno, y ahora, ¿a qué te acoges? Ah, bueno, pues me acojo a la última moda que viene ¿de dónde? Pues de estos centros en Norteamérica, en Francia, que, por ejemplo, en estos años es la moda de los nuevos filósofos franceses, que también están pensando contra el marxismo, y es la polémica en Francia de los marxistas contra estos nuevos filósofos franceses, que de ahí, de estos nuevos filósofos franceses, pues es donde viene muchos de los males de la academia, tanto en Francia como aquí, ¿no? Entonces, pues es en esta dialéctica donde hay que entender estas posiciones. Y ahí donde está la ingenuidad de la gente, de esta gente, que cuando tú te enfrentas ante un enemigo, una posición, ¿no? Decir, bueno, no quiero ya seguir esta papilla soviética, ¿vale? ¿Y qué le contrapones? Pues si no creas tú una ideología fuerte o una filosofía fuerte, pues algo la llenará. Y claro, como coincide aquí en España, pues claro, en la transición, las nuevas universidades que se está creando, pues entonces hay las nuevas hornadas de filósofos que se están creando, los departamentos de filosofía, las nuevas universidades que se están montando, se hacen con gente que ya, o que se vinculan a la tradición filosófica española, el catolicismo tradicional, o que ya están bebiendo pues de Heidegger, de esas modas, de la fenomenología, de la nueva filosofía francesa, de todo este postmodernismo. En la comida que teníamos hoy salió el asunto de, ahora que has nombrado el Congreso por la Libertad de la Cultura, el artículo de Maximilien Rouvel de Marx proscrito en la Unión Soviética, en el primer número del Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, en la que venía a decir que la obra de Stalin y el dogmatismo había sepultado la obra de Marx, lo cual es evidentemente falso, porque los soviéticos estuvieron durante los 70 años de historia que duró el Imperio Soviético impulsando la obra de Marx y editando y reeditando. Eso también como se vinculaba al regreso a un Marx puro, hay que recuperar a Marx, que no se sabe a cuál exactamente, porque allí, por ejemplo, ayer en la conferencia de ayer citaste a Gaudí, leyendo franceses, ¿no? Y como si el volver a Marx es una acción, digamos, individual, que es lo que luego te permite hacer pues esos eclecticismos indeseables con Heidegger, Kant, Weber o quien sea, ¿no? Bueno, volviendo un poco al inicio, ¿no?, de la vigencia del Diamat y el Diamat en Rusia, que sigue teniendo mucha presencia en revistas muy importantes, pues como la de Problemas de Filosofía, que se publicaba ya en época soviética y demás. Y esto un poco por pinchar un poco a nuestro compañero Fajarnés, si Marx es perro muerto, y cuál es realmente la vigencia del Diamat, si tú, como que eres el especialista del materialismo dialéctico de la escuela, ¿qué podrías decir así, someramente? Esto es muy complejo. ¿Qué potencia tiene el Diamat? ¿Qué puede ser rescatable? ¿Qué cosas podrían ser interesantes para los seguidores o adscritos a la Escuela de Filosofía de Oviedo?
A ver, sobre lo del perro muerto, Marx no es perro muerto, pero como no lo es Santo Tomás, Suárez, Kant, Descartes, quiero decir, en filosofía no hay perros muertos, porque la filosofía se constituye precisamente en oposición dialéctica con otras posturas. Entonces, si tú no tienes en cuenta el resto de posturas, pues sería caer en una visión progresista, es decir, la última filosofía es la mejor y el resto pues son errores que en todo caso pues habrá que estudiar, habrá que decolonizarlos, habrá que criticarlos, pero no es así. Quiero decir, Aristóteles, Santo Tomás, Duns Scotus, pues son tan actuales como entonces actuales en el sentido de que sus posiciones son alternativas lógicas entre las ideas que nos están envolviendo. Entonces, en ese sentido, decir que Marx es perro muerto, pues no lo es, pero que no lo es ningún filósofo actual. Bueno, actual, ningún filósofo del canon, esté en el canon occidental o no esté. Quiero decir, cualquier postura filosófica, cualquier sistema, ya te está condicionando, te está llevando a tu plantear una alternativa, porque cuando te enfrentas a un sistema que clasifica y dice, no, la realidad es así, o esto es de esta manera, tú puedes establecer la crítica, lo que estábamos diciendo. Si tú defines algo, si tú lees la Suma Teológica de Santo Tomás y Santo Tomás te define una cosa, tú puedes decir, oh, pero yo estoy en contra. Quiero decir, es la definición y la clasificación del contrario la que te permite, que lo que pasa ahora, que ahora mucha filosofía pues no es pura narración poética y como no se define, pues ni siquiera puede estar en contra. Entonces muchas veces te dicen, pero tú estás en contra de esto. No, ni puedo estar en contra siquiera porque no sé ni lo que dice, o lo que dice es tan etéreo que no se sabe. Entonces cualquier sistema te ayuda a definirte. Entonces en ese sentido, Marx no es perro muerto, bueno, como no lo es ningún filósofo. Y después la otra cosa, ¿cuál era? Puede ser de interés para... Pues sí, el principal interés es la dialéctica. Quiero decir, el poner énfasis en la contradicción, en las discontinuidades, en lo complejo de los asuntos, pero a la vez pudiendo establecer clasificaciones y no dejándose enmarañar por la contradicción, porque podemos decir, bueno, todo es contradictorio, todo es muy complejo y no hacemos nada o no me defino ante la complejidad. Entonces, esta cosa del diamant, que es lo que el padre Vetter o Bochenski también vieron como cercano a su propia tradición, ¿no? Bueno, es plantearse las ideas en serio, las ideas filosóficas, vamos a discutirlas en serio. Si usted habla de la idea de causalidad o de causa, pues hágalo en serio, sistemáticamente. Entonces, eso es rescatable en el Diamant, y ahí lo que sería rescatable, que mucha gente, que uno puede decir, bueno, pues si te quieres acercar a una filosofía sistemática, pues si no puedes, si estás metido dentro del marxismo, pues mejor el Diamant que en una papilla que tú creas que es muy crítica, pero que al final pues estás, como no tienes un sistema detrás que te pueda ayudar a clasificar esa realidad, pues al final te estás dejando arrastrar por la corriente. Aquí lo hablaba cuando estuvo hace meses Axel Juárez, y lo hablaba también en una de las últimas, en la última grabación con Tomás de su biografía, porque hablaba de la relación que tuvo Gustavo Bueno en los 90 en Madrid con Unificación Comunista de España, y yo le dije en broma, pero es cierto, que a lo largo de los 50 años de recorrido que puede ser la obra sistemática de Bueno, que siempre ha habido rojos orbitando en torno a Bueno, y que eso no puede ser una contingencia sociológica, ¿no? Que algo tiene que haber interno a la filosofía de Bueno que atraiga como la luz a las polillas a marxistas, ¿no? Entonces, ¿qué podría haber ahí? Bueno, Bueno decía que dice, en todos sitios siempre hay un comunista y un cura. Y se pueden ver los teatros críticos, que también es verdad, ¿no? Quiero decir, porque
porque hay potencia, quiero decir, es normal que dos tradiciones tan potentes se fijen en una filosofía potente. Entonces, ese vínculo pues está claro, es normal que exista. Y porque en España filosofías potentes hay muy pocas, por no decir una. Quiero decir que hay, entonces, es normal que atraiga a esta gente, claro. Bueno, pues yo creo que de momento ya debemos llevar una hora o tal vez poquito menos, pero bueno, lo podemos dejar para entregas posteriores, ya tendría que ser online. Muchas gracias a José Ramón por su conferencia de ayer y por su trabajo en torno a estas cuestiones en la escuela. Estamos expectantes por su filosofía de la propiedad. Y bueno, decir a todos los espectadores, pues como informaba al principio, que estamos actualizando el proyecto Filosofía en Español en lo relativo a la filosofía soviética y el sistema del materialismo dialéctico, y que obviamente el proyecto Filosofía en Español es democrático, como no, y dejamos pie a la participación y a la colaboración de quien quiera colaborar con ello, con traducciones, sugerencias o lo que sea, ¿no? Entonces, pues reiterar las gracias a José Ramón y a todos los espectadores, y hasta el próximo programa de Teatro Crítico. Yo soy el Canal 1, que juega al Oviedo este fin de contra el Levante.